Tenemos esta información que corresponde al consumo de energía eléctrica en los Estados Unidos y está dada en millones de kilovatios. Este es el consumo de energía. La base de datos cuenta con el año de consumo, el mes, y esta es una concatenación de las dos anteriores. Bien, para poder analizar esta serie temporal o serie de tiempo, y se llama así porque está cronológicamente ordenada, pues vamos a elaborar un gráfico de barras justo para estas dos variables en particular. Aquella que tiene el mes y el año y el consumo de energía. Vamos a incluir entonces el gráfico. Y ya lo tenemos. Yo voy a dejar acá como para apreciarlo un poco mejor. 159.7 parece que es el consumo mínimo de energía que se obtuvo durante estos años, del año 78 hasta el año 90, y el máximo, a ver, 268.2. Entonces yo voy a cuadrar este eje y vamos a dejar como mínimo 150 y como máximo son 285. Voy a dejar. Ok. Listo. Podemos ver acá entonces que en términos generales el consumo de energía eléctrica durante esos años estuvo más o menos por el orden de los, digamos, 160 y por acá 268 kilovatios o millones de kilovatios. Otra cosa que podemos notar es que evidentemente en algunas épocas del año, pues hay unos picos de consumo como este, etcétera. Pero también hay unos consumos mínimos o unos valles a lo largo del año. Realmente lo más importante del análisis de una serie de este estilo es poder verificar si existen estacionalidades. Y ya vamos a mirar de qué se trata eso de estacionalidad. Bueno, al gráfico le he hecho algunos ajustes solamente para mejorar un poco la visibilidad. En primera instancia, pues he disminuido el grueso de estas líneas, le he quitado las líneas horizontales de fondo y adicionalmente reduje el tamaño de la letra para que estos meses y años aparezcan realmente con la secuencia que tenemos en la base de datos. Observen que ni siquiera dejando más pequeña la letra se puede ver mes a mes, sino que salta de enero a abril, a julio, a octubre, etcétera. Y pues la idea es poder analizar esto en toda su dimensión. Entonces lo que yo voy a hacer es estirar el gráfico hasta poder lograr que se vea la secuencia mes a mes. Bueno, aquí por lo menos ya va de enero a marzo. Y a ver, hagamos un poco más hasta acá, a ver qué pasa. Sí,
Bien, ahí parece que ya logramos el objetivo. Entonces tenemos, a ver, porque este gráfico ya me quedó muy arriba. Acá voy a bajarlo. Ya. Bien, entonces tenemos enero, febrero, marzo, etcétera. Yo voy a darle un clic derecho acá para poder incluir. A ver, esto no es. Yo acá voy a incluir líneas principales. Miren, por ejemplo, lo que ocurre con este enero del 78 y por acá enero del 79, ambos son picos. Y miremos otro enero, por ejemplo, del 80, también es un pico. Y el otro enero también es un pico, etcétera. Y por acá, a ver, tenemos en abril un valle, nuevamente en abril un valle, por acá en abril había otro valle, etcétera. Lo que sugiere que evidentemente esto tiene un comportamiento estacional. ¿Qué es lo que se comporta estacionalmente? Pues el consumo de energía. Voy a incluir yo acá un rectángulo para ver si nos permite ver un poco mejor. Voy a dejarlo hasta diciembre y voy a permitir que esto me deje ver alguna transparencia. Vamos a ver si es sí por acá, y digamos que esta línea sea mucho más delgada. Bien, el rectángulo representa el año 1978 y observen el comportamiento, viene cayendo desde el mes de enero, luego repunta hasta el mes de agosto y vuelve y cae hasta octubre y noviembre para repuntar un poco más en diciembre. Como esto es consumo de energía y es en Estados Unidos, pues podría uno pensar que por acá en meses como junio, julio, agosto, etcétera, que es donde hay verano, pues se incrementa el consumo de aire acondicionado. Pero también puede ocurrir que en otras épocas, por ejemplo en octubre y noviembre, pues son épocas en donde hace bastante frío y el consumo de la calefacción también implica un aumento en la energía eléctrica que debe proveerse la gente. Entonces cada uno como que tiene una explicación. Si moviéramos esto nuevamente para este mes de enero, fíjense que este enero coincide, estas caídas de los primeros meses coinciden, este repunte de estos meses también coinciden, etcétera. Luego, evidentemente estamos hablando de una serie estacional y por ello es que debemos aplicar métodos que son conocidos para poder predecir series que tienen una característica estacional. Ya hemos descubierto que esta serie temporal tiene un patrón de comportamiento que se repite año a año. Vamos a tratar de resumir ese comportamiento para todos los años desde 1978 hasta 1990. Son 13 años. Voy a reducir nuevamente este gráfico para poder observar otra cosa que posteriormente vamos a utilizar. Exactamente cuando nosotros vayamos a
hacer la predicción o el pronóstico. Bien, yo voy a tomar todas estas líneas, las voy a quitar. Algo que es muy importante después de haber identificado que evidentemente esta serie tiene un patrón estacional es verificar la tendencia. Y recuerden que la tendencia es ese comportamiento a largo plazo. Vamos a agregar la línea de tendencia y con una línea de tendencia lineal vamos a incluir también la ecuación del gráfico. Vamos a dejarla por acá. Esa ecuación de gráfico acá. Fíjense, la tendencia de esta serie es creciente y está creciendo en 0,359 millones de kilovatios en consumo de energía cada mes. Eso es lo que quiere decir la pendiente, es decir, 359.800 kilovatios por cada mes. Se está incrementando en promedio el consumo de energía en los Estados Unidos. Por lo menos eso es lo que refleja estos últimos 13 años. Bien, vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo con una tabla dinámica. Obviamente para toda la serie de datos. Vamos a dejar por acá en las filas el mes, en las columnas dejemos el año y el consumo de energía dejémoslo acá. Lo anterior vamos a ver, vamos a calcular, no, vamos a obtener una gráfica de todos los meses, incluido el año de 1990. Vamos a insertar lo que se denomina un gráfico de espagueti. Este gráfico de espagueti lo que nos dice es, bueno, cuadremos aquí la escala para poder leer mejor. Por acá, si no estoy mal, eran 150 y por acá 285. Voy a quitar estas etiquetas. Sabemos que cada línea corresponde a un año en particular. Acá lo que tratamos de hacer es visualmente volver a interpretar lo que ya el gráfico de la serie temporal nos había dicho. Fíjense, por ejemplo, nuevamente, ¿qué ha ocurrido en todos los eneros de los últimos 13 años? Pues que el consumo de energía se ha movido entre 195.6 millones de kilovatios y 237 millones de kilovatios. Esto ha ocurrido durante los últimos 13 años en el mes de enero. Y en febrero, fíjense que la tendencia es una caída, para luego comenzar a repuntar en marzo, caer en abril y viene todo un repunte hasta el mes de agosto. Por acá el consumo de energía pareciera ser el máximo de todo un año. Finalmente cae y en diciembre, en esas épocas frías, comienza nuevamente a recuperarse el consumo de energía. Esta es otra manera de visualizar la estacionalidad a través de un gráfico de espagueti. Voy a quitarlo de acá. O a ver, voy a correrlo más bien.
Voy a correr el gráfico para darle espacio a otro que también nos interesa mucho. Y es, pues en un gráfico de espagueti sí se puede interpretar la estacionalidad, pero valdría la pena calcular el promedio, por ejemplo, de enero de todos los 13 años y el de febrero, el de marzo, etcétera, para poder elaborar un gráfico que nos permita ver mucho más reducido ese comportamiento. Entonces vamos a graficar insertando nuevamente un gráfico de líneas. Bueno, no debí tomar el mes, voy a tomar únicamente esta columna. Entonces vamos a darle insertar un gráfico de líneas. Fíjese que en promedio ya son 182,29 el consumo promedio mínimo. Entonces voy a dejar acá 180. Bien, se ve mucho mejor. Miren lo que ocurre en promedio en los eneros durante esos 13 años. El consumo está en promedio como en 216 millones de kilovatios. En febrero en 192, repunta en marzo, cae nuevamente en abril, etcétera. Y fíjense nuestros meses acá de alto consumo, como julio y agosto, para después caer hasta mínimo por allá en noviembre y finalmente repuntar en el mes de diciembre. Pero esto en esencia es el comportamiento que tenemos de la variable consumo de energía a lo largo del año. Bien, ya a través de esta gráfica de promedios de mes tenemos identificados como los patrones por cada uno de los meses durante el año. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el índice estacional, es decir, qué tanto peso puede llegar a tener el mes de julio o el mes de agosto o el mes de noviembre con respecto de una media general de todos los meses. Me voy a ir nuevamente acá y voy a crear otra tabla dinámica también para la misma información, solo que ahora en las columnas voy a dejar los meses, el año lo voy a dejar en las filas y en valores vamos a dejar el consumo de energía. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, acá voy a calcular el promedio de promedios, es decir, voy a calcular el promedio de todos los meses de todos los años. 203,94. Ahora lo que voy a hacer es calcular el promedio de enero y el de febrero y el de marzo, etcétera, hasta diciembre. Y voy a calcular lo que se denomina el índice estacional, que como les digo es el peso que tiene cada mes con respecto de la media general. Entonces tomo ese valor y lo divido en la media. Voy a dejarla fija. Copio la fórmula y solamente como para interpretar mucho mejor el tema, voy a pedir acá únicamente dos decimales, digamos. Listo, y entonces ya tenemos la información. Este índice quiere decir que el mes de enero está un
6% por encima de la media general. Este, por ejemplo, es que está un 5% por debajo de la media general. ¿Y qué quiere decir eso? Que a uno le vamos a restar, o mejor, a este valor le vamos a restar un 1. Y aquí es donde aparece, voy a dejarlo en forma porcentual, lo mismo aquí abajo. Entonces fíjense, este está un 6% por encima del promedio, este está un 5.6% por debajo de la media, etcétera. Miren, por ejemplo, este julio y agosto está casi un 13% por encima de la media. Muy importante este índice estacional para poder hacer lo que realmente queremos en este ejercicio, que es estimar un pronóstico para los próximos 12 meses. Ahora lo que tengo acá es, voy a graficar ese índice estacional, voy a dejarlo con un gráfico de líneas. No me gusta cómo queda esto. Entonces más bien va a copiar esa información y la voy a pegar acá como valores. Lo que pasa es que no la muestra como realmente pretendo, porque se está derivando de una tabla dinámica. Bien, fíjense que aquí ahora sí tenemos lo que yo realmente quiero. Está el índice estacional de enero, de febrero, etcétera. Únicamente falta agregar las etiquetas de datos. Esas etiquetas, no, aquí creo que yo copié el valor que no era, me interesaba, era el índice estacional. Vamos a copiarlo nuevamente, pegar acá. Y ahora sí, hagamos el gráfico de líneas. Entonces voy a dejar acá como mínimo un 0,8 por acá, que creo que es lo mínimo que hay. Bueno, incluso más, pero pues ahí no importa. Voy a agregar las etiquetas de datos y aquí aparecen los índices estacionales. No sé si Excel me da la posibilidad de quitarle decimales. No recuerdo realmente. A ver si por acá nombre de la serie, valor, número, vamos a ver qué nos da el número, código del formato general, y le vamos a ver el número, y muy bien, ya. Dos decimales, que era realmente lo que queríamos. Ya con esto, a ver, acá dejemos que se vea mejor. Este se ve mejor ahí. Y este dejémoslo por acá. Bien, esos son los índices estacionales que nosotros vamos a utilizar para poder hacer la proyección del próximo año. Fíjense, por ejemplo, que el de enero está un poco por encima de la media, julio y agosto mucho más, etcétera, y estas caídas por acá también están representadas, puesto que este valor está por debajo de la unidad.
Ya tenemos entonces el gráfico de índices estacionales. Bien, ya hemos obtenido entonces índices estacionales por cada uno de los meses y adicionalmente hemos obtenido la tendencia que está dada por esta ecuación. Antes de hacer las predicciones, vale la pena hacer un análisis estadístico, puede ser a través de esta herramienta. Vamos a generar unas estadísticas descriptivas de, a ver, vamos a tomar el recuento, la mediana. En cuanto a variabilidad, vamos a tomar el mínimo, el máximo, el rango. Tomemos desviación estándar y no más, por ahora dejemos ahí. Vamos a hacer esos estadísticos con base en esa variable cuantitativa que es consumo de energía. Vamos a pedir que la información sea generada por acá y vamos a hacerlo por años, yo creo. Ah, a ver esto, ordenar, voy a dejarlo acá y listo. Bien. Acá tenemos entonces el resumen de lo que ha ocurrido desde el año 78 hasta el año 90. Y por cada uno de esos años hemos obtenido las estadísticas. El recuento corresponde al número de datos o de meses de cada uno de los años. Todos, pues la información la tenemos completa de enero a diciembre. Acá podemos observar que en promedio esto ha venido, es decir, el consumo de energía ha venido creciendo paulatinamente. Arrancamos con 183.6 millones de kilovatios de consumo y ya en el año 90 se alcanzaban 234 millones de kilovatios. Este rango pues nos dice que qué tan variable ha sido por cada año el consumo de energía. Y podríamos decir por acá tal vez que aquí fue donde hubo un rango muy amplio en cuanto al consumo de energía. Recordemos que este rango es igual al dato máximo menos el dato mínimo. Es decir, aquí hubo una variación de casi 60 millones de kilovatios. Con la desviación estándar podemos mirar que qué tan dispersos están los datos con respecto de la media, y puede ser, yo creo que igual en el año 1983, no, en el año 88, donde hubo una mayor dispersión. También podríamos incluir un gráfico de caja y bigotes. Vamos a hacerlo por cada, yo creo que por mes, a ver qué ocurre. Entonces vamos a tomar energía, categorías, vamos a dejarlo por mes, a ver cómo es la variación por cada mes. Vamos a conectar aquí esas medianas y acá vamos a obtener la salida del gráfico. Bien, acá tenemos el gráfico. Vamos a hacerle unas pequeñas modificaciones como para darle una mejor interpretación. Entonces, a ver, dejemos por acá como mínimo 150
en este eje. Listo, para ver un poquito mejor el tema. Recordemos que el gráfico de caja y bigotes prácticamente lo que nos presenta es la distribución de la variable energía a lo largo de, pues, de todo el mes de enero. ¿Sí? Aquí está todo el comportamiento del mes de enero. Por acá está el mínimo dato recogido, 195.6, y por acá está el máximo, 237.6. La línea roja quebrada es la media o promedio. Y fíjense que en promedio el mes de enero pues supera al mes de febrero y el de marzo supera ligeramente al mes de febrero, etcétera. Y fijémonos en los meses de mayor consumo. Estos meses de mayor consumo, que son julio y agosto, pues son más o menos lo mismo en promedio para el consumo de energía. Fíjense que acá la distancia que hay de este punto a este punto es qué tanta dispersión tuvo la variable consumo. Pues fíjense que acá estos definitivamente son mucho más dispersos, el mes de julio y el mes de agosto. También, por ejemplo, este mes de junio parece que son los que mayor dispersión tienen. Sin embargo, quiero decirles que este mes de diciembre hubo tanta dispersión que miren este dato. Cuando aparece este punto, recuerden que es porque es un dato casi extraño. Se reportó en 258.6. Y con esta información, fíjense que aquí nosotros también encontramos nuevamente ese patrón estacional que tiene el consumo de energía a lo largo del año en Estados Unidos. ¿Por qué es importante este gráfico? Porque recuerden que para aplicar algunos métodos estadísticos es muy importante que la varianza se conserve constante. Y aquí, de acuerdo con esto, pues parece que no, la varianza no es constante. Aquí hay una dispersión muy grande, mientras que por acá hay unas dispersiones realmente pequeñas. Ahora vamos a estimar el consumo de energía eléctrica en Estados Unidos para el año 1991. Voy a tomar esta información para trabajarla por acá en una hoja aparte. Y bueno, la voy a pegar más bien acá para poder colocar acá. Voy a decirle mes 1, porque a la larga, como todo esto está dado en meses, pues vamos a trabajar con esos meses. Acá sería para el año 1991 y esto es para los meses de enero, febrero, etcétera. Voy a pegar acá y por acá vamos a dejar el mes y dejemos el año acá. Bien, entonces nos vamos hasta diciembre únicamente. Esto sobra. Y por acá pues terminamos el conteo. Finalmente yo voy a dejar todo esto en azul a lo que nosotros vamos a predecir con base en este histórico. Bien, ahora lo que voy a hacer es, voy a trasladar el índice estacional que teníamos por acá. Estos índices estacionales
Vamos a dejarlos acá en esta hoja. Voy a pegar, pero la matriz transpuesta. Listo, y entonces ahí ya quedaron los índices estacionales que le corresponden a cada uno de los meses. Ahora, podríamos construir con esta ecuación de la recta de regresión los valores para poder obtener la tendencia, pero da lo mismo si utilizamos esta función pronóstico. Nos pide el primer argumento que se llama x, es decir, este valor. El conocido y, pues es la variable cuantitativa que nosotros estamos estimando, y el conocido x, pues son todos los meses previos que ya tenemos como información histórica. Este valor debe ser multiplicado por el índice estacional, y al tener ya esa información obtenemos finalmente la proyección para los próximos 12 meses. Voy a generar acá la gráfica, voy a insertar este. Acá dejemos nuevamente 150 como mínimo. Y por acá, si no estoy mal, eran 285. Y ya tenemos acá la información. Voy a ampliar esto un poco para ver si lo podemos ver mucho mejor. Acá tenemos el año 91, enero, abril, julio, octubre, etcétera. Volvemos a observar como el mismo comportamiento. En enero hay un pico y por acá en abril un valle, etcétera. En julio, en los meses de julio y agosto, pues está nuevamente el pico, hay un decrecimiento, etcétera. Pero en últimas, esto es lo que le corresponde a la proyección que nosotros estábamos buscando. Vamos a ver si podemos marzo. Voy a disminuir acá el tamaño de la letra para ver si ubicamos por fin acá. Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Finalmente hemos obtenido la proyección para el último año, que arranca desde acá. Esta es la proyección. Observen, hemos respetado ese patrón de comportamiento estacional y adicionalmente hemos tenido en cuenta la tendencia a largo plazo. Por último, vamos a utilizar la herramienta de StatPlus para generar índices estacionales como una herramienta alterna a lo que pudimos hacer con Excel. Entonces, por acá en StatPlus, series de tiempo, y vamos a hacer ajuste estacional. El valor pues debe ser la variable cuantitativa que a nosotros nos está interesando. Son 12 periodos porque estamos hablando de 12 meses por cada uno de los años. Vamos a dejarlo, voy a dejarlo a propósito por acá, a ver, cerca de donde teníamos los índices estacionales. Voy a dejarlo por acá, le damos a aceptar y aceptar. Bien, obtenemos la siguiente información del 1 al 156.
Tenemos, por ejemplo, acá una gráfica rápida de lo que era el comportamiento de la serie estacional. Aquí aparece la gráfica y por último pues aparece el índice estacional. Este índice estacional puede que difiera un poco del anteriormente calculado, bien sea por la cantidad de decimales que utiliza un sistema u otro, o sencillamente porque existen en el mercado varios métodos para poder hacer estimación de ventas futuras o de datos futuros para hacer pronósticos. Por ejemplo, acá en enero a nosotros nos dio 1,06, aquí es 1,07, 0,94 para febrero, aquí 0,95, 0,97 para marzo, aquí coincidió, etcétera. Y aquí pues obviamente ya tendríamos los índices estacionales que calculamos a través de Excel.